hablando de nutrición, hablando de alimentación, ¿por qué es beneficioso reducir los carbohidratos de la dieta, Nacho? ¿Por qué? No sabría Salomé, no sabría decir. Luisina Fertolani seguramente lo va a saber. A quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luisina. Bueno, ¿Cómo muchas va? gracias de nuevo por invitarme. Por favor. Hoy lo tenemos a Nachito, que es especialista en deporte. Mirá, también, así que hasta ahí nomás, podemos llegar a entablar una buena conversación. Una buena conversación. Pero bueno, ¿por qué es beneficioso? Bueno, más que reducir. nada, lo que primero tenemos que saber es qué es el hidrato de carbono, ¿está? Muchos hablamos de lo que es glucosa y lo que es el glucógeno. Son los dos nombres que por ahí resuenan cuando se habla de hidrato de carbono. El hidrato de carbono es la principal fuente de energía que tiene el músculo, ¿está? Entonces, ¿cómo se almacena? Cuando entra a través del alimento en forma de glucógeno. ¿Cómo es el glucógeno? Yo traje esto para mostrar lo que era, ¿está? Siempre que doy una charla hago lo mismo para que se entienda. A ver. Esto es el glucógeno, ¿está? Es una cadena unida de glucosa, lo que se denomina glucosa. ¿Qué es la glucosa? Cada eslaboncito es una glucosa. ¿Qué hace el músculo? Lo desdobla, se llama, o sea, rompe esta cadena para poder llevarla a obtenerse como energía. ¿Qué es la glucosa? El azúcar. El azúcar de mesa es la glucosa. Entonces, hay alimentos que están compuestos por hidratos de carbono complejos, que sería la cadena, y hay alimentos que están compuestos por glucosa o hidrato de carbono simple, que sería cada eslaboncito ya separado. Sí. Ahora, ¿cuál es el beneficio de consumir hidrato de carbono complejo o cuál es el beneficio de consumir hidrato de carbono simple? Es dependiendo de la persona, el deporte que practica o si no practica deporte, si tiene alguna enfermedad. Exacto. Entonces nosotros lo dividimos siempre en 6 al hidrato de carbono. El hidrato de carbono simple, que eso es ¿cuándo lo voy a consumir ese hidrato de carbono simple? Por ejemplo, si es un deportista, va a ser rodeando el entrenamiento o en el mismo entrenamiento. Ahí lo vemos en pantalla. O durante el entrenamiento, ¿está? ¿Por qué? Porque es la forma más rápida de obtenerse como energía. ¿Qué alimentos contiene el hidrato de carbono simple? Caramelos, gomitas, geles, las bebidas deportivas, las gaseosas, ¿está? Esos son los que tienen hidrato de carbono simple, el azúcar de mesa. Ahora, dentro de los hidratos de carbono complejos se encuentran los bajos en grasa, que serían o alto en fibra o bajos en fibra. ¿Tá? Los bajos en fibra van a ser todo lo que son los blancos. El pan blanco, el fideo blanco, el arroz blanco, ¿está? Harinas. Lo que se denomina harinas. ¿Cuándo voy a consumir ese hidrato de carbono? Por ejemplo, en deportistas, el día de partido, ¿tá? Para bajar ese día el consumo de fibra. En una persona que no practica deporte, dejémoslo para fines de semana, para peñas, para reuniones, ¿tá? Como decíamos, el liso. Bueno, dejémoslo para fin de semana, por ejemplo, ¿está? La harina así blanca. Todos los días. Ya entró en duda Salomé, ¿no? Ya Salomé entró en una zona. Veníamos en una zona de confort, pero ahí entramos. Todos los días son sábados para mí. Con postura, por favor, con postura, por favor. Bien. El otro, que es el bajo en grasa pero alto en fibra, es el que tenemos que consumir habitualmente. Por ejemplo, el pan negro, el arroz integral, todos los productos más integrales, ¿está? Bajo en grasas, pero altos en fibra. fibras. ¿Por qué? Porque te genera más saciedad la fibra. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que no se digería en el sistema digestivo? Entonces, el consumo hace que nos sacie más, nos dé más saciedad, permanezca más tiempo en estómago y en intestino, así tenemos siempre esa sensación de no tener el hambre. ¿Tá? Por ahí mucha gente viene, tengo hambre todo el día, claro, porque consume harinas blancas todo el día. ¿Tá? Entonces te sigue generando esa sensación de hambre. Con lo integral eso no ocurre. Con lo integral eso no ocurre. Es una buena estrategia para gente que, por ejemplo, quiere bajar masa grasa, masa adiposa. Es una buena estrategia para que se llene y como no se digiere, no consumís calorías. O sea, no se generan calorías la fibra. Entonces consumís menos calorías y más volumen de alimentos, ¿está? O sea, vos ves un plato, por ejemplo, un plato lleno de producto integral y te va a dar saciedad al comer tal vez la mitad del plato. En cambio, con un plato de, por ejemplo, arroz blanco, te lo podés llegar a comer entero. ¿Está? Genera menos saciedad. Eso es un poco una buena explicación como para tener en cuenta los productos integrales. Los otros 3 que restan son las verduras y las frutas, ¿está? Que lo dividimos en 2.
que son de consumos habituales, también deberíamos consumirlos habitualmente, y la verdura y la fruta principalmente tienen fibra como hidrato de carbono, entonces genera saciedad. ¿Habitualmente es todos los días? Habitualmente es todos los días. Siempre decimos que entre frutas y verduras, obvio que un deportista depende mucho de si tiene que subir o bajar, si tiene que subir músculo o bajar grasa. Pero para el resto de las personas, siempre decimos que como mínimo tendrían que llegar a 5 raciones diarias entre frutas y verduras. Eso quiere decir, en las 2 comidas, almuerzo y cena, tener sí o sí fruta, verdura o fruta. Claro. Y después, mínimo 3 frutas en el día. ¿Tá? Si pueden ser más, mejor, pero mínimo llegar a 5 raciones diarias. Mano. Y el último son las carbograsas, que esas son las que tenemos que dejar para consumo menos frecuente. ¿Cuáles son las carbograsas? Todo lo rico y lo más rico del mundo. Debe ser algo rico. Lo mejor del mundo, las carbograsas. Exacto. Debe ser algo rico. ¿Qué pasa con la carbograsa? Es, por ejemplo, los alfajores, que acá tenemos, ya nos han convidado. Pero estos te hacen bien. Estos hacen bien. Mirá, vos tenés uno ahí. Estos te hacen feliz. Estos hacen bien, Luisina, hacen muy bien, porque si no... Qué contrariedad, qué contrariedad. El tema de la nueva estrella es que no escatiman dulce de leche y la gente lo sabe. Es un tema. Bueno, pero el dulce de leche, por ejemplo, es un hidrato de carbono simple, pero no tiene grasa. Tiene menos cantidad de grasa que, por ejemplo, la manteca. La manteca es pura grasa. Pará, porque estoy a punto de hacer una pregunta que puede cambiar mi vida. ¿El dulce de leche con cucharita sí, entonces? Exacto. Yo te diría... Acá me aman. Yo te diría todo en medida. No, está bien, O sea, seguro. No agarrar el pote y bajarte el pote porque total no tiene grasa, me salgo. Claro, no, pero está entender claro porque... que no. Exacto, igual Está que claro el aceite. El aceite, cucharita. Aceite de oliva, cucharita. Exacto. Bien. Bueno, yo te preguntaría entonces, ¿la fruta en tragos iría? No, sal. Ya le está metiendo el Pero chicos, alcohol. es consumo de sal. fruta, soy sana, ¿no? ¿No? Claro, pero en la caipirinha tomás el alcohol, no te comes la fruta. Bueno, pero Sí. también es consumo de fruta. Yo tengo a mi suegro que dice que él come vaca porque la vaca se alimenta pasto, por lo cual también al comer pasto es sano. una ¿no? derivación. ¿Cómo nos queremos comer? Es una derivación un poco caprichosa la de tu Sí, suegro. no todos comen pasto, alguna vaquita claramente. nomás tiene la fortuna de comer Claramente. pasto. Pero volvamos a la última parte de este esquema que teníamos nombre técnico de lo que era lo más rico del mundo y que no... Carbograsas. Carbograsas. ¿Por qué se llaman carbograsas? ¿Por qué? Se llaman carbograsas porque viene el hidrato de carbono unido a la grasa. Entonces, cuando entra al cuerpo, en lugar de ir a formarse como energía y separarse el hidrato de carbono por un lado y la grasa por el otro, va todo a almacenarse al tejido adiposo. ¿Tá? Que es lo mismo que pasa con el azúcar o el hidrato de carbono simple, que si nosotros lo comemos pero no lo gastamos inmediatamente, se va a almacenarse como grasa al tejido adiposo. ¿Tá? Entonces, por eso es por ahí fundamental decir, si me como un pedacito de chocolate que no supere las 100 kilocalorías, 150 kilocalorías, una vez al día, no pasa nada, porque le estás incorporando 100 calorías a tu cuerpo. No te hace, por ejemplo, si es una dieta de 2000 kilocalorías, es nada. ¿Tá? Ahora, si me como medio kilo de helado todos los días, eso me acumula tejido adiposo inevitablemente. Ahora se me está ocurriendo así una pregunta que me parece que ¿Tu muchos de los pregunta televidentes... son? No, algunos de los Tengo miedo a televidentes... tu pregunta. No. Inofensivas, absolutamente. El televidente diría, bueno, pero supongamos que me como medio kilo de helado por día, como acaba de dar el ejemplo Luisina, pero voy al gimnasio todos los días. Digamos, ¿funciona como una cuestión que pueda atenuar o no funciona nada? En realidad no, no a corto plazo ni a largo plazo yo te diría que no. Sigue siendo la cuestión la medida. Por el simple hecho de las cantidades de kilocalorías que vos incorporás en el día, ¿está? La grasa es lo más denso energéticamente. ¿Qué quiere decir denso energéticamente? Es lo que más energía tiene. Cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías al cuerpo. La kilocaloría es la forma de energía que nuestro cuerpo tiene, digamos. Si nosotros consumimos 1 kilo de helado, por ejemplo, vas a tener, no sé, 500 kilocalorías. 500 kilocalorías es lo que te consumís aproximadamente en un plato de comida. Entonces vos imagínate que en una comida
que comiste el plato de comida y encima le incorporaste medio kilo de helado, son 1000 kilocalorías, que es la mitad que deberías consumir en el día. Después del asado te pedís un helado. No, exacto. no. Es Que lo hacemos, pero de última, una bochita, o sea, un cucurucho, ¿no? El cuarto, el kilo, el medio de helado. El almendrado que viene ya la Claro. Y encima, si le agregamos fruto seco, que también tienen grasa, y la salsa que le ponen ahora, de Top. chocolate, de Todo. claro. Los toppings. Sí, ponele todo. Sí, ponele todo. Una de las preguntas para la nutricionista, para Luisina, que no sé si lo dijeron, pero también es la nutricionista del plantel profesional de Unión, sí, la veo. que dicho sea de paso, mañana juegan, después vamos a contar algunas cuestiones que han sucedido en estas últimas horas con Unión. Pero siempre me gusta porque ella separa lo que es la dieta de un deportista a un común de nosotros que no tenemos un gasto de energía tan grande, tan exigente como un deportista de élite, en este caso de los jugadores de básquet. Pero hay mitos a veces que uno tiene que derribar. La consulta de los mitos es: ¿se pueden combinar, por ejemplo, proteínas con carbohidratos? ¿Se pueden combinar, por ejemplo, un pedazo de pollo, un pedazo de carne con pasta, con arroz? ¿Es saludable, no es saludable? ¿En la manera equilibrada? Porque hay corrientes de los nutricionistas que dicen no se combinan, como si fuese un pecado. O otros que dicen no, también lo podés hacer, no está mal, podés ir rotando. Bien, es una muy buena pregunta porque dentro de la nutrición es como los médicos. O sea, los médicos, cada uno se va para una rama. Está el médico clínico, el médico, el traumatólogo, el deportólogo, el gastroenterólogo, todo. Los nutricionistas también nos dividimos, pero en 3 ramas muy grandes. Uno que es la parte que se dedica de la nutrición a la estética, otro que se dedica a la parte de salud y el tercero que se dedica a la parte de deporte. ¿Tá? Sea deporte amateur, deporte profesional o simplemente lo que nosotros le decimos personas físicamente activas, que son las que salen a caminar en la costanera, las que van al gimnasio para mantenerse, para tener una buena salud, etc. Si nosotros hablamos de rendimiento, de estética y de salud, probablemente esas combinaciones no sean las más favorables. Claro. ¿Tá? O sea, por ejemplo, una persona que tiene problemas cardíacos, hay que disminuir mucho. Por ejemplo, lo que es grasa, lo que es sal, lo que es azúcar simple. Está un diabético, lo mismo, nada de azúcar simple prácticamente, sí los otros hidratos. Ahora, en un deportista, ya sea deportista de élite o no tan profesional, nosotros siempre decimos que en cada comida, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena, tienen que tener 3 nutrientes. Los hidratos de carbono, las proteínas y la fibra. ¿Tá? Que nosotros ahí la dividimos a la fibra, primero porque es muy difícil. Por ejemplo, en deportistas, los chicos de básquet de Unión, ellos entrenan doble turno y tienen un gasto calórico bastante elevado. Entonces es muy difícil llegar a las cantidades energéticas que ellos deberían consumir. La fibra lo que hace es que ellos se sacíen, porque son personas que devoran, no comen los alimentos, se devoran. No hables mal del gen del jugador de básquet, por favor. No, es en general. Me está diciendo que un capitán como Miguel Isola, un señor que devora. ¿Es un animal que devora? Devora. Sí, devora. Sí, lo sabemos muy bien. Miguel, si nos estás mirando. Yo he convivido, he viajado mucho tiempo Claro. en el plantel de básquet, devora, y agarrarlo después de un partido de básquet, No, sacarle la mano. es terrible. Por ejemplo, tenemos jugadores que vienen y nos dicen, Luli, me como 15 frutas en el día, 10 frutas en el día. Y es físicamente... La camarógrafa acaba de decir, ¿qué? Yo no juego más al básquet, pero hoy probablemente me coma una cantidad cercana a la fruta. Yo me puedo bajar un melón entero, por ejemplo. Sí. O sea, comen mucho a muy grandes niveles de gramaje, digamos. O sea, capaz que se devoran 3 platos, terminan de entrenar y 3 platos se comen. Que tiene que ver con la reposición de energía lo perdido. que perdieron durante el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, en un deportista, el alto consumo de sal es muy bueno porque uno cuando transpira pierde sodio. Sí. El sodio es la sal. Entonces, para un deportista, eso es bueno, que va a venir un nutricionista que se dedica por ejemplo, a salud, y la sal es la muerte. Lo cual es normal, porque es así, porque las personas comemos mucha sal. Volvemos al punto de
ningún caso es igual al otro. Exacto. Y hay que posarse en la cuestión Y volvemos deportiva, estética o Exacto. salud. O salud. En general. Por eso es un error buscar las dietas en internet, que pasa todo el tiempo. O, che, ¿qué dieta hiciste? A tu amiga le funcionó y vos haces la misma, Exacto, no te exacto. da resultado. Y siempre volvemos a las 5 premisas que dábamos la semana pasada. El qué, o sea, qué alimentos, para quién, Claro. cómo, cuándo y por qué. Parece una clase de inglés esta, ¿no? Tal ¿Te cual. acordás en inglés? La cuando 5W, estábamos? La claro. 5W. 5W. Terrible. Pero bueno, la verdad que Es así. me fui totalmente enriquecido con esta parte. Me llené. Sí, tal cual. Otra tal de las cual. preguntas, pero si querés lo dejamos para la próxima. A ver. A ver. A Porque ver, sé que ya Nacho, está va. la productora histérica en algún punto, desesperada porque nos estamos pasando en los minutos. Pero para la próxima vez. Ah, no, ¿no podemos estirar? Claro. La consulta es de. A mí me pasa que yo tengo un escáner. ¿Viste de Terminator? Cuando que va detectando Sí. tic, 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 tic por dentro. Bueno, a mí me va pasando cuando yo veo, por ejemplo, envasada el azúcar. Sí. Cuando veo, por ejemplo, disfrazada la sal. En los diferentes productos, en donde están los escondidos. ¿Sí? Llámense el alfajor que vos digas, en una gaseosa, en una bebida que te venden como natural y saludable, que es le voy a decir la marca, la Terma, por ejemplo. Pero ¿cómo poder detectar, cómo tener esa conciencia cuando en realidad vos lo que estás tomando no lo ves de un primer momento, sino que lo empezás a notar después cuando no tenés la información? No sé ¿Cómo si- lees? ¿Cómo te das cuenta, claro? ¿Cuáles son esos productos que nosotros vemos que están completamente escondidos el azúcar, completamente escondidos la sal? Bueno, eso requiere mucha lectura nutricional, digamos, y mucha información nutricional junto con la educación. Nosotros lo que hacemos yo que me dedico a deporte y cuando viene gente a consultorio también, es hacer esta parte de educación, que es por ahí la parte menos visible de la nutrición, pero que sirve mucho para estas cosas. Y enseñar a leer etiquetas, ¿está? En el etiquetado, por reglamento y por ley, tiene Claro. que decir lo que tiene. Sus ¿tá? componentes. Menos en suplementos, en el resto de los alimentos tiene que decir. Entonces, siempre que veamos el sodio, que es uno de los nutrientes obligatorios para poner, el sodio y el azúcar, o sea, te ponen proteína, hidrato de carbono, dentro del hidrato de carbono te ponen de los cuales 2 puntos y abajo te aclaran azúcares y te ponen la cantidad de gramos en azúcares en ese alimento. ¿Tá? Entonces es importante leer esos etiquetados y detectar el azúcar y el sodio. En todos tipos, por ejemplo, Puré Chef tiene sodio y tiene azúcar, que nosotros pensamos que no. Mermeladas, todos los productos envasados, todos tienen azúcares y sales porque se utilizan como conservantes. Claro. ¿Tá? Entonces, todos los productos envasados ya de por sí van a tener sodio, que es la sal de mesa. Y azúcar, los productos que por ahí lo necesitan o los que se tiran más a lo dulce también lo contienen. Entonces ahí es doble el riesgo. Pero es muy importante lo que sea tema de educación nutricional, es re importante para poder saber y leer el etiquetado nutricional. Está bueno eso, leerla. Sí, señor. La mayoría no lo Aprender a lee. leerla. Decime si Claro. alguna vez No, lee la nada, etiqueta. no. se Yo lee no la le hago etiqueta. caso a leer las etiquetas. Y por ahí hay mucha publicidad engañosa, que por ejemplo el producto te dice, No creo la que parte de pase adelante eso, dice sin agregado de sal, pero es sin agregado de sal extra al producto, pero Claro. ya el producto de por sí tenía sal. Tiene, Claro, claramente, claramente. Bueno, me quedaría horas hablando, me Sí, parece sí, que va a sí. dar para otro momento que Luisina Fertonani venga con nosotros a seguir La acribillamos a sumándonos. Sí, preguntas, tal cual, tal cual. Luisina, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un gusto estar acá. Bueno, ahí está Luisina Fertonani, licenciada en nutrición, especializada justamente en nutrición deportiva, en este caso, con nosotros hablando sobre lo que tiene que ver la alimentación en el verano específicamente, para ponerse en forma, si sos deportista, no necesariamente elite, tal cual lo dijo, sino simplemente si tenés el hábito de caminar por la costanera, bueno, podés en este caso consultarlos. No hicimos eso. ¿Dónde se puede consultar a Luisina Fertonani? Bueno, a mi número de teléfono Sí. está
yo atiendo en un consultorio ahí en Balcarce, a una cuadra de la Plaza Pueyrredón. Bien. Si quieren ir al Calos, ahí llaman al teléfono del Calos. Y si no, en Santo Tomé los miércoles también hay un consultorio allá en Santo Tomé. Si entran a mi página, está toda la información. Todos los números ahí estaban a través de nuestros graph. Pueden seguir consultando. Obviamente pueden hacerlo de esa forma y pueden también evacuar sus dudas a través de los canales de comunicación que pudieron ver.